Bendiciones, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy, este es su hermano Antonio Valentín, una vez más aquí en su programa Epignosis. Y estamos muy contentos, muy alegres, muy favorecidos de parte de Dios de poder una vez más intervenir con alguna enseñanza y palabra de Dios. Les invitamos a que se suscriba a nuestro canal. Y también que le dé like a nuestra intervención como una señal de, ¿verdad? De edificación. Si usted se ha edificado, si usted ha recibido alguna luz a través de nuestras enseñanzas, pues usted déle like para saber el impacto que está creando nuestras, eh, nuestra educación teológica, nuestra dogma, nuestra enseñanza. Así que hoy estaremos continuando lo que comenzamos en estos días sobre el tema de Hebreos capítulo 4 versículo 2 de la espada de dos filos. Anteriormente tuvimos que cortar porque tuvimos problemas de audición. Le pedimos disculpas por eso. Pero hoy estaremos continuando enfáticamente en ese texto para poder culminar, ya que algunos hermanos se quedaron con el deseo de profundizar. Y estuvimos hablando sobre este texto bien interesante y lo vuelvo a leer nuevamente para que así refresquemos nuestra memoria. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Estuvimos hablando y analizando que el concepto o la palabra viva es un concepto griego, zoe, que significa vida espiritual. Estuvimos hablando de que la palabra de Dios trae vida espiritual. Y hablamos y dijimos que en la traducción o traducidamente sería está viviendo, ya porque está en un presente continuo, un presente indicativo donde está mostrando una acción continua. La palabra continuamente está viva y sigue haciendo cosas maravillosas dentro del ser humano, aquel que la escuche a través de la fe, como nosotros habíamos mencionado. Y también dice que la palabra de Dios es eficaz, que viene del concepto energía. Energía, que significa energía, aquella acción que tiene su propósito y que logra su objetivo. La palabra de Dios no solamente está viva o está viviendo, sino que también está produciendo. ¿Entiendes? La palabra de Dios está viviendo y está produciendo. La palabra de Dios, cuando hablamos, no es un libro meramente con unas letras escritas. ¿Okay? Esto que está escrito aquí es la palabra de Dios plasmada de la palabra de Dios viviente. ¿Okay? Esta palabra se hace vida cuando nosotros la leemos a través de la fe. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que leen la Biblia, pero nada de esto entra a ellos. Solamente llegó aquí y se le fue por aquí y siguen sus vidas como ¿verdad? Normalmente viven. O sea que el Zoe, la vida de la palabra, no puede hacer nada porque no la está recibiendo con ese deseo de ser transformado, cambiado y ser impactado por la misma. Qué maravilloso. Aquí hay tela para cortar y podemos desarrollar pensamiento crítico sobre solamente este texto, porque este texto no es un texto aislado, no es un texto fragmentado, es parte de un capítulo donde Pablo
perdón, el autor, digo Pablo porque en unos estudios que estaba haciendo, pues algunos piensan que fue Pablo, pero eso no es el tema de hoy. Pero sí, si digo Pablo, discúlpenme. Este capítulo o este verso viene de un capítulo muy interesante que después lo vamos a estar eh, diluyendo poco a poco. Pero sí quería centrarme en este verso, como había mencionado anteriormente, porque esta palabra es más cortante que una espada de dos filos, y habíamos mencionado que el concepto más, significa que sobrepasa, ¿okay? Sobrepasa en su efectividad, en su eficacia, a una espada de dos filos. Habíamos mencionado que la Biblia no dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos, dice que es más cortante. Pablo se refiere a la espada romana, como habíamos mencionado, que es una espada de dos filos con una punta que penetraba fácilmente en el cuerpo humano, destruyendo órganos, quitando la vida de las demás. Lo único que esta palabra no es como, podemos decir, no es como la espada de los romanos que quitaba vida. Aquí esta palabra da vida. Cuando penetra en la profundidad del ser humano, la misma produce vida. Y es interesante porque Pablo usa esta metáfora para darle una explicación espiritual viendo algo que es físico, algo que los maestros, como Pablo o como los autores eh, ¿verdad? De las escrituras, utilizaban metáforas, figuras que mostraban una idea importante que se aplicaba a la vida espiritual. Y vuelvo a repetir, mientras que la espada romana, una espada ofensiva, destruía, mataba, arruinaba el cuerpo, penetraba. Esta palabra penetra, pero sin destruir, o podemos decir, sí puede desconstruir, no destruir, sino desconstruir para poder construir mejores cosas. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Ese concepto de no estamos hablando de destrucción, sino de desconstrucción, desarmar algo para armarlo correctamente. Ese es el concepto. Se desarma para volverse al mal correctamente. Eso nos lleva a nosotros al profeta cuando Dios le muestra y le dice, vete a la casa del alfarero, y vemos el alfarero trabajando con esa pieza, y de momento la pieza se rompe, o, ¿verdad? Como conocemos, y él usa el mismo material para volver a darle una forma correcta. Y estamos hablando de una desconstrucción para construir correctamente. Y este análisis para mí es importante porque esto yo no lo hablé en la otra clase. Es algo que el Espíritu Santo me está dando luz para cada uno de nosotros, porque muchas personas llevamos tiempo en la iglesia, pero no hemos sido desconstruidos. Estamos arraigados a tradiciones humanas, a pensamientos, a ideas que hemos nacido igual que yo. Yo que me crié con unos pensamientos y unas ideas, y doy gracias a Dios por aquellos maestros y aquellos profesores y aquellas personas que estuvieron con nosotros de alguna forma u otra, ayudándonos en nuestros comienzos. Pero lamentablemente, eh, la salvación que es tan grande, pues como dice el autor, es una salvación que va creciendo, pero muchas veces dentro de los procesos, esta palabra que penetra, desconstruye.
Y vuelvo a repetir, en mi experiencia llegué a un punto en que pude pensar y analizar y hacer un autoanálisis a mi fe o a mi conocimiento cuando le digo a Dios, Señor, desconstrúyeme y constrúyeme nuevamente. Porque me di cuenta de que había muchos errores en mí en cuanto al discernimiento, no solamente de la palabra, sino el discernimiento de mi corazón. Porque si no hay una desconstrucción, nosotros podemos analizarnos incorrectamente y discernirnos incorrectamente y fallar delante de Dios. Por eso es que en el día de hoy se necesita desconstruir, yo siento la presencia de Dios, para volver a construir esa profundidad, ese conocimiento. Muchas personas me dicen, el hermano Valentín no es el mismo. Antonio Valentín de muchos años atrás, y era un predicador eufórico, muy apasionado, muy dedicado a Dios, movido en una atmósfera de unción y poder, pero sin embargo era una persona que necesitaba crecer en mi carácter y necesitaba ser transformado en unas áreas. Predicaba y enseñaba con algunas limitaciones. Pero en esa experiencia le pido a Dios desaprender. Esa es la otra palabra que se utiliza en analogía a la desconstrucción. Desconstruction, como dicen los americanos. Oiga, porque cuando usted se vacía de sus propias ideas y le dice al Espíritu Santo que trabaja junto con esta palabra, que su espada penetre en nuestra mente y nuestros corazones, en esas áreas que estuvimos hablando, el alma y el espíritu, el fuché y el neumatos, pueda producir en nuestra cardia una transformación de actitudes, de carácter. Porque eso es lo que necesitaba ese pueblo, ser desconstruido. Y cuando yo soy desconstruido, desaprendo. O sea, desaprender es liberarme de unas ideas implantadas religiosa y eclesiológicamente o eclesiásticamente a través de dogmas. Yo puedo ver más la luz de Dios y las escrituras, poder tener una claridad interesante, profunda y ser transformado a través de esa gracia que produce esa palabra viva. Algo que necesitaban los hebreos o los israelitas en el desierto. Y es interesante porque esta desconstrucción es una desconstrucción divina. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. A través de su palabra. Por eso Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero es importante nosotros saber qué es la verdad. Y cualquiera que me diera, bueno, la verdad es la palabra de Dios, sí, la verdad es la palabra de Dios. Pero la verdad es Cristo mismo, la palabra viviente. Porque nosotros conocemos que en la época de Cristo se enseñaba la Torá y la palabra del Señor. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo les dijo, vosotros erráis a la Escritura. Y por cuanto vosotros erráis a la Escritura, ustedes quieren matarme.
Y me trae a mí ese pensamiento de que hay gente que hoy día me quiere matar, en el sentido, ¿verdad?, espiritual, emocional, filosófico, ideológico. Quiere contrarrestar esta vida que es producida por Dios. Porque vivo en una libertad que no vivía antes. Fui desconstruido y construido nuevamente. Y esa palabra penetra en mi interior. Y estoy hablando de una enseñanza y también testificando las cosas grandes y maravillosas que hace Dios en uno cuando nosotros creemos que esta palabra de Dios es viva y es eficaz, porque ella penetra hasta lo más profundo del ser humano. Al yo ser reconstruido, vengo a ser otra persona, porque me doy cuenta de que había unas áreas en mi vida que necesitaban ser impactadas, transformadas, porque conociendo la verdad soy libre. Y esta palabra es importante, porque los hebreos, como dije anteriormente, como dice aquí, que vieron sus obras, ellos vieron sus obras, pero ellos no conocieron mi palabra. Wow. En otras palabras, no han conocido mis caminos. Y la palabra camino es importante y se anexa al comportamiento. O sea, la palabra que transforma mi ley es dulce como la miel. Transforma mi vida. Y ese concepto de la miel, ese símbolo, para mí es significativo, porque la miel produce proteínas, produce esos elementos químicos que nutren áreas en nuestra vida. No sé si usted se acuerda cuando el rey Saúl le dijo a su hijo eh, que no permitiera que sus soldados comieran hasta que la guerra no había terminado, había tenido su conclusión, y ellos estaban hambrientos, débiles, falta de energía. Jonatán desobedeció a su padre y vieron panales de miel, y cuando ellos se alimentaron de ese panal de miel, ellos pudieron abrir sus ojos. Mire cómo dice, abrieron sus ojos. Quiere decir que la falta de alimento habría creado en ellos una debilidad que ya sus ojos no estaban observando, discerniendo a sus enemigos. Wow, qué tremendo. Y la miel, como lo dice también el profeta, come y dice que en mi paladar era como, sabía como miel, porque la miel tiene nutritivos. Y la palabra de Dios es una miel nutritiva que da vida y que abre los ojos. Pero eso ocurre cuando ella nos desconstruye para reconstruirnos. Y me he venido por esta línea que es importante. Porque el rey Saúl
es una representación dogmática, humana, religiosa. Esa autoridad superficial, humana, que quiere manipular, marginar a las personas a través de conceptos, ideas. Y lamentablemente, nosotros que somos desconstruidos y construidos a través de esa palabra que penetra, porque mire cómo dice que penetra. Wow, dice que discierne los pensamientos y las intenciones. Tres cosas hace esa espada del Espíritu. Ahora mismo vamos a tocar eso. Es importante que nosotros seamos desconstruidos. Como cuando Dios le dice al profeta Jeremías, te he llamado para que destruyas. Y después le dice, y construya. Destruya y construya. Cuando uno lee ese texto, uno tiene su batalla intelectual. Y uno dice destruir, pero el Dios que nosotros le servimos no es un Dios que destruye. Bueno, sí, Dios ha destruido. Es importante eso porque Dios sí ha destruido. Pero cuando estamos hablando de la destrucción de parte de Dios, estamos hablando de una desconstrucción para construir cosas nuevas. Y no vamos a entrar en un tema más profundo porque ya el tiempo se me está acabando. Pero lo que le está diciendo al profeta, la palabra que yo he puesto en tu boca, va a romper los designios humanos para establecer los designios de Dios. Qué tremendo. Así que cuando usted esté orando, dígale a Dios, Señor, yo quiero que me desconstruya. Claro, tenés que leer la palabra de Dios. Dile a Dios que esta palabra trabaja en tu vida en esas tres áreas importantes que disciernen, oiga, los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir. Esta palabra es más cortante que una espada de dos filos, que penetra, entra y parte el alma y el espíritu. Y son dos elementos tan importantes para la desconstrucción y la construcción. Partir el alma y el espíritu, porque el alma, el fuché, es aquel que es los deseos, la voluntad humana, las emociones. Y muchas veces las emociones están por encima de aquella experiencia neumatológica transformadora. Y el espíritu, como lo decimos el neumatos, qué tremendo poder entender todas estas maravillas de la palabra del Señor. Y esta palabra que se domina como algo que es más cortante que cualquier objeto que corta, es porque llega donde lo material no llega. Llega a la profundidad de nuestro ser. Esa palabra discierne. Y nosotros estamos familiarizados con ese concepto de discernir. Discernir es tener la conciencia de poder mirar lo que es bueno y lo que es malo dentro de experiencias quizás cognitivas, experiencias administrativas, pero también experiencias de nuestro propio interior. Quiere decir que la palabra discierne nuestros corazones, nuestro interior. Nos declara, es la palabra correcta, nos declara
aquellas cosas que hay en nosotros que debemos de arreglar, porque esto es una cooperación entre la palabra, el Espíritu Santo y tú o nosotros. Y ella discierne porque muchas veces nosotros pensamos en el discernimiento del don del Espíritu, el don de discernir los espíritus, eh, pero yo estoy viendo este discernimiento no tanto como yo tener la capacidad espiritual de ver aquello que es de Dios y no es de Dios en ciertos ámbitos religiosos o escenarios neumatológicos, sino que aquí el discernimiento es lo que produce ese despertar que produce la palabra de Dios para yo conocer ese bien que las escrituras quieren hacerme. Qué tremendo, hermano. Y los pensamientos, dice, discierne que los pensamientos, y estuvimos hablando que el neumatos o el espíritu en minúscula, no con E mayúscula, no refiriéndose al Espíritu Santo. Eso es otro detalle que no pude explicar, sino el espíritu humano que se relaciona con el pensamiento humano. Qué tremendo. Que viento es espíritu, pero también es pensamiento, y nos lleva a nosotros a que, ¿verdad? Que discierne esos pensamientos, pero también discierne nuestros corazones, el caldía. Pero el pensamiento aquí es nous, que significa entendimiento. En otras palabras, afecta nuestra forma de analizar las escrituras. Wow. Qué tremendo, mi hermano. Afecta nuestra forma de analizar y entender esas escrituras que Dios nos ha puesto en nuestras manos para nuestro bienestar espiritual. Por lo tanto, el corazón, y termino con esto y concluyo, es el cardia. No es aquí el corazón no se refiere al órgano físico que bombea oxígeno y sangre, sino que para los judíos y los intelectuales, el pensamiento y el corazón eran análogos. Cuando vemos que dice, porque nos habla el pensamiento de nuestros corazones. Había una mezcla entre el sentimiento y el pensar. El filosofial con esa emoción de alegría, de gozo. Esa sensación quizás también de tristeza, de incomodidad, porque la desconstrucción incomoda y a veces trae tristeza. Es como cuando el apóstol Pablo dice que el Señor nos disciplina. La palabra disciplinar ahí es instruye. Y que esa disciplina al presente produce tristeza, pero después trae frutos de santidad en nosotros. Ese es un ejemplo de lo que es la desconstrucción a través de esta palabra que discierne nuestros pensamientos, nuestro nous, entendimiento y nuestra cardia. Es el área sentimental donde ese bombeo espiritual, ese sentimiento afectado, solamente tu idea es afectada, sino también tus sentimientos. Y damos gracias a Dios, y aquí finalizo, ¿verdad?, con esta experiencia de enseñanza, y vamos a continuar otros textos bíblicos, poder discernirlos, analizarlos y complementarnos y edificarnos.
Así que el tema de hoy creo que es la desconstrucción y reconstrucción del ser interno. Así que yo espero que esta palabra haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Y les invitamos a que se suscriba en nuestro canal y pueda continuar recibiendo estas enseñanzas. Así que este ha sido su hermano, el doctor Antonio Valentín, para la gloria del Señor y su honra. Somos sus servidores, servidores de Dios y también de usted. Y que bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.